Quien es justo, ama y valora profundamente la vida, no solo la propia, sino la de todo cuanto le rodea. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Poder Judicial de la Federación, sede en esta ciudad de Puebla, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada El futuro de la jurisdicción constitucional. Esta tarde nos acompaña en el presidium el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La magistrada Livia Lisbeth Larumbe Radilla, coordinadora suplente de magistrados del Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región. Juez Carlos Alberto Osogovio Barón, coordinador de jueces del Sexto Circuito, del Centro Auxiliar de la Segunda Región y del Centro de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, agradecemos la presencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales y servidores públicos que nos acompañan esta tarde. A continuación, el juez Carlos Alberto Osogovio Barón, coordinador de jueces del Sexto Circuito, del Centro Auxiliar de la Segunda Región y del Centro de Justicia Penal Federal, ofrecerá palabras de bienvenida al señor ministro. Buenas tardes a todos. En todas las áreas de conocimiento han existido personajes que plasman en la historia un precedente, que se vuelven fuente de inspiración y que sin duda son punto de referencia en la vida de quien los admira. Saludo con respeto y aprecio al señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, así como a la magistrada Livia Lisbeth Larumbe Radilla, quien funge como coordinadora suplente de magistrados del Sexto Circuito y del Centro Auxiliar de la Segunda Región, miembros que integran este honorable presidio. Igualmente, agradezco la presencia de magistradas y magistrados, juezas y jueces de distrito, así como invitados del Congreso local, de las juntas locales y compañeros del Poder Judicial de la Federación que en esta tarde nos acompañan. La historia del país no ha sido estática, por ende, la historia política del mismo tampoco lo es. Diversos son los sucesos que han provocado las reformas a la Constitución que hoy nos rige, así como el actuar de los operadores del derecho, en específico de los juzgadores, en aras de lograr la protección de los derechos fundamentales y humanos que día con día se extienden a favor de las personas. En actualidad, somos testigos del avance en el perfeccionamiento de una efectiva protección constitucional que incluye, primordialmente, la salvaguarda de los derechos humanos, los cuales no deberían quedar fuera de discusiones realmente jurídicas, que hacen frente a los problemas sociales, económicos y políticos. Es por ello, señor ministro, que el tema que hoy abordará resulta de obligado estudio y análisis, en razón de que, como servidores públicos, debemos saber hacia dónde se dirige el futuro de la jurisdicción constitucional, cuál será nuestro papel en esa evolución y cómo debemos enfrentar los riesgos que desplieguen a lo largo de este proceso. Su amplia experiencia en estudios constitucionales nos da la garantía de que nos enriqueceremos en conocimientos y en reflexiones. No temo asegurar que las mujeres y hombres que hemos asistido a este recinto nos sentimos honrados al recibirlo, en virtud de que llega aquí para manifestar una de las acciones más extraordinarias que un ser humano dotado de talento puede hacer: compartir su conocimiento. Estimado ministro José Ramón Cosío Díaz, su papel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha marcado un antes y un después en la historia jurídica de México. La formación profesional que lo distingue
ha permitido el progreso de esta institución. Asimismo, los criterios que a lo largo de estos años ha emitido son modelo y ejemplo para el buen ejercicio del derecho y, sobre todo, de la impartición de justicia. En esta tarde puede comprobar que su presencia es altamente valorada, porque escucharlo, conocerlo y aprender de usted nos estimula a confirmar el compromiso que como servidores públicos del Poder Judicial de la Federación tenemos con el país. Nos encontramos en un tiempo donde a nuestra institución se le señala, se le critica y cuestiona. Sin embargo, hoy destaco que en el Poder Judicial de la Federación y su órgano máximo donde usted integra, día a día se trabaja incansablemente para hacer visible y palpable el anhelo más vigente de la sociedad: la justicia digna e igual para todas y para todos. Estoy seguro que sus aportaciones nos llevarán a refrendar nuestro quehacer cotidiano. Por ello, le reiteramos nuestra calurosa bienvenida y me uno al reconocimiento de su grata presencia. Finalmente, agradezco su amable disposición al aceptar la invitación para impartir esta conferencia. Muchas gracias, señor ministro. En este momento, procederé a dar lectura a la reseña curricular del señor ministro José Ramón Cosío Díaz. José Ramón Cosío Díaz nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima. Posteriormente, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Asimismo, se graduó como maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, obtuvo el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En 1983, comenzó su trayectoria como profesor, impartiendo clases en diversas instituciones académicas, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, desde 1987, en donde además ocupó el cargo de jefe de Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional, aunque también ha realizado investigaciones en otras ramas del derecho. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A la fecha, ha impartido diversas pláticas, cursos, seminarios, ponencias y discursos en diversas universidades de México y el extranjero. Ha escrito 26 libros. El más reciente lleva por título El sistema de justicia, trayectorias y descolocaciones. Asimismo, ha coordinado 10 libros, compilado 7 y dirigido 1. Tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Le han sido otorgados importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Investigación 1998, en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes 2009, en el campo de la Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Pagés Yergo, en 2010 y 2017, y el Nacional Malinali, 2011, para la promoción de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural. Además de los doctorados honoris causa, que le han concedido diversas universidades, el último de ellos, recibido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional nivel 3, la Academia Mexicana de Ciencias, el American Law Institute, la Barra Mexicana Colegio de Abogados,
el Consejo Consultivo del Center for U.S. and Mexican Law, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Fondo Patrimonial en beneficio del Colegio de México, el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos, de la Universidad Carlos III de Madrid y Tirán lo Blanc, del Consejo Consultivo de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como del grupo de académicos, expertos y ciudadanos que elaboraron la Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas. Adicionalmente, es integrante de consejos editoriales en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Actualmente, se desempeña como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, es columnista de los periódicos del País y El Universal. Enseguida, damos paso a la intervención del señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, quien nos presenta la conferencia El futuro de la jurisdicción constitucional. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, le agradezco mucho la presentación, tiene usted muy buena voz, lo hace usted realmente muy bien. Les quiero agradecer en primer lugar la invitación a la magistrada Lidia Lisbeth, al juez Carlos Alberto y también desde luego a María Eugenia, que insistió mucho en que yo estuviera aquí esta tarde con ustedes. De verdad me da mucho gusto que me hayan invitado estar en este auditorio, ya me acordé que alguna vez había estado yo por aquí y realmente es un honor poder compartir con ustedes algunas ideas. Cuando me fueron a visitar la señora magistrada y María Eugenia para conversar con ustedes esta tarde, me pareció interesante tratar de hacer unas reflexiones ahora que estoy terminando ya el periodo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, alrededor de este tema central de nuestra vida política, social, jurídica, que es el de la justicia constitucional. Si nosotros nos preguntamos qué es la justicia constitucional y qué va a ser la justicia constitucional, evidentemente nos estamos haciendo una pregunta sobre la historicidad de la justicia constitucional. La historicidad la entiendo yo en el sentido de que la justicia constitucional no es un fenómeno natural. La justicia constitucional no está en la humanidad desde siempre. Cuando apareció no está de la misma manera que ha estado siempre y es muy probable que en los años por venir no esté igual que como está ahora. Creo entonces que lo primero que tendríamos que entender es que a ese conjunto de funciones, órganos, actividades, procedimientos, etcétera, que le llamamos justicia constitucional, insisto, es una construcción histórica con características muy particulares. Y me parece que solo si partimos de esta idea de la no naturalidad de la justicia constitucional, podemos lanzar una pregunta hacia el futuro y tratar de prever, tratar de plantearnos, tratar de imaginar lo que la justicia constitucional es en este sentido. Desde luego que en este tiempo, donde los derechos humanos afortunadamente están de moda y afortunadamente empieza a hablarse de ellos, pareciera que la justicia constitucional es un fenómeno que solo tiene que ver con derechos humanos y desde luego que esto no es así. La justicia constitucional tiene que ver con la supremacía de la Constitución, tiene que ver con el asentamiento de la Constitución en su totalidad respecto del resto de las normas que se producen en un orden jurídico. En un sistema como el nuestro, romano-germánico, romano-canónico, romanista, como usted le quiera llamar, desde luego, pues ya sabemos, está la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y después ya el conjunto de normas que integran la confusa
cada vez más confusa y difusa facultad reglamentaria que tiene el presidente de la República, su administración, y en las entidades federativas los gobernadores y los estados, y su administración, y posteriormente los municipios. Más o menos todos tenemos una imagen de la forma en la que está estructurado este sistema. Y lo interesante de la justicia constitucional como construcción histórica es que precisamente aparece para tratar de reivindicar la condición suprema de la Constitución. Si ustedes toman Marbury contra Madison de 1803 o el proyecto de Constitución redactado con Kelsen para Austria en 1920, lo que ustedes se dan cuenta es que en ese momento no estaban tratando de reivindicar derechos humanos. Los derechos humanos era un concepto que estaba en otro orden de las cosas, estaba en el orden más bien del derecho natural y costaba mucho trabajo, tanto para el sistema estadounidense como para el sistema austriaco, pensar que lo que se estaban reivindicando eran derechos humanos. Lo que se estaban reivindicando allí era la distribución competencial, básicamente, que se hacía en las constituciones. Si se le podía dar al señor Marbury el título que se le había otorgado por el presidente Washington como juez de paz, ese era un problema que tenía que ver con las competencias que tenía el Congreso para legislar y para asignarle a la propia Suprema Corte competencias por vía legislativa que no por vía constitucional. Entonces, cuando nace la Judicial Review, no tiene nada que ver con derechos humanos, insisto, porque el concepto estaba en otra dimensión y en otro sentido. Sería hasta la restauración de la guerra civil en los Estados Unidos, con la enmienda 14, cuando aquello empezaría a cobrar algún sentido. Y en el caso austriaco es exactamente igual, que él no estaba pensando en derechos humanos, estaba pensando en un sistema de distribución de competencias federal dentro del Estado austriaco. Muy bien. ¿Qué es lo que acontece después? Y por eso me interesa revisar muy brevemente estos aspectos de constitucionalidad y estos aspectos históricos. Todos hemos leído, todos hemos visto, todos hemos entendido esta explicación, porque además es una explicación estándar, yo no estoy diciendo aquí nada que no sepan ustedes, simplemente estoy tomando un poco de ritmo para llegar a donde quiero llegar, que dada las cantidad de barbaridades que acontecieron en la Segunda Guerra Mundial, no solo es el problema del genocidio que se cometió contra las poblaciones gitanas y contra las poblaciones judías en Alemania, es también el problema de lo que se cometió en varios países del este, en la Unión Soviética, en Italia, en fin, en todos los países que entraron en regímenes totalitarios. Cuando regresamos de la Segunda Guerra Mundial, animados por los juicios de Nuremberg y después por la declaración y el encuentro en San Francisco, la Declaración de Derechos del Hombre, nos dimos cuenta que era necesario generar instancias que protegieran no solo el régimen competencial, pero también el régimen competencial, sino también los derechos humanos. Y ahí empieza una muy interesante experimentación, lo voy a decir así, para ver de qué modo, como discurso general, la protección de los derechos humanos se podía ir construyendo desde los tribunales. Si ustedes se colocan antes de la Segunda Guerra Mundial o se colocan en Francia hasta antes de los años 80, por señalar este caso, o en España hasta antes de los años 80, ustedes se darán cuenta que los tribunales de esos países solo conocían lo que nosotros le llamamos legalidad y básicamente conocían casación. Entonces no había esta idea de que tuvieran los tribunales que ser protectores de los derechos humanos porque había otros alineamientos históricos con Rousseau y otro tipo de cosas que nos vamos ya a la prehistoria si trato de entrar a esas cosas. Muy bien. ¿Qué es entonces lo que resulta interesante? Que se empieza a intentar ver la manera en la que podemos proteger derechos humanos dentro del sistema constitucional. Y vamos avanzando de a poco, errores, aciertos, hasta llegar a un modelo que con diferencias de derecho positivo, desde luego, más o menos está estandarizado en el mundo. Tenemos que tener en los países democráticos, y quiero enfatizar democrático porque después voy a regresar a este concepto, la condición o la posibilidad de que los tribunales pudieran defender derechos humanos, no por una instancia indirecta, no por la vía de la casación, no por la vía de anular las decisiones de los tribunales,
y de esa forma afectar también la condición legislativa, sino enfrentando directamente al legislador y desde luego a la administración. Y esto sí es un fenómeno bastante novedoso en términos de constitucionalismo o de historia constitucional o de modernidad política, inclusive si ustedes quieren ver el fenómeno en toda su totalidad. Y esto sí me parece importante. Pero lo que me parece más interesante es ver que al día de hoy ya hablamos de justicia constitucional como si esta estuviera dada, como si todos supiéramos, como si no hiciéramos diferencia importante entre el sistema español o el sistema alemán o el sistema mexicano o el colombiano. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrar ciertas categorías que son bastante estándares. Es decir, la posibilidad de que personas, distintas formas de analizar o de nominar o de proceder de las acciones correspondientes, la brasileña por un lado, la colombiana por otro, la nuestra, etcétera, donde las personas se pueden parar bajo las distintas instancias, las definitividades, lo que todos nosotros manejamos bien por ser temas técnicos, hasta llegar a un tribunal en donde existe la posibilidad de accionar frente a ese tribunal un derecho para efecto de obtener una protección y anular básicamente actos de autoridad y en algunas ocasiones generar obligaciones a esas autoridades en un sentido reparatorio de aquello que fue violado. Y esta, digamos, es la condición estándar. Algunos sistemas tienen exclusividad en temas competenciales, sea por la división de poderes, o sea por el sistema federal, otros tienen condiciones de mezcla, pero en fin, ahí tenemos esta situación. Entonces, el asunto es, ¿alcanzaba la legitimidad democrática para constituir órganos representativos y también para legitimar, también para autorizar a los órganos jurisdiccionales que estaban anulando esas decisiones democráticas? Ya sabemos que somos un poder contramayoritario, somos un poder que no tiene una legitimidad democrática directa, eso ya está analizadísimo, no tiene ningún sentido, pero sí me parece que es importante tenerlo en cuenta. Sí, en la Constitución alemana, sí en la opción italiana, muchos años después en la portuguesa o en la española, en la que ustedes me digan, el poder democrático aceptaba generar un órgano que controlara la regularidad de sus actos e inclusive llegar a anular aquello que democráticamente e inclusive mayoritariamente e inclusive unánimemente hubiera sido aprobado, a nadie le parecía mal en ningún sentido. Y la verdad hay que decirlo que hemos vivido con ese bono democrático los juzgadores. ¿Por qué? Porque provenimos de la misma legitimidad democrática. Y hemos estado en la segunda mitad del siglo XX y una parte importante de lo que va del XXI bajo esta combinación de democracia y jurisdicción. Sin embargo, se ha presentado un fenómeno interesante, peligroso en el mundo desde hace ya algunos años, y es esto que son o algunas tendencias prácticamente de regresiones autoritarias o estas tendencias que en términos muy generales se denominan como populismo, que caben muchas cosas dentro de esas denominaciones. Y se presenta entonces aquí sí una interesante cuestión que me parece que va a definir lo que vaya a ser la justicia constitucional en el porvenir. ¿Por qué razón? Porque aquello que en su momento fue la generación democrática de la justicia constitucional, donde la democracia, sabiéndose mayoritaria, aceptó por su propia creación el establecimiento de un conjunto de órganos que tuvieran la capacidad de nulificar las normas generadas por la democracia que fueran contrarias a la Constitución, hoy nos podemos preguntar, en los regímenes donde se han establecido condiciones populistas de muy diversos sentidos, en América Latina, en Europa, no estoy personificando nada, simplemente estoy señalando. La propia legitimidad democrática acepta esa populista, la legitimidad democrática que permitió a un gobierno de corte populista adquirir el poder, acepta esa democracia populista, que legitimidad democrática sí tiene, acepta la generación de un órgano contramayoritario para que anule sus decisiones o no las va a aceptar. Y este sí me parece que es el tema central del futuro de la justicia constitucional. Porque hasta hoy, insisto, y es muy simple la tesis que quiero exponer, después pondré algunos ejemplos, nacimos juntos democracia y justicia constitucional, en el sentido moderno, no estoy hablando más que de la posguerra para acá. ¿Qué régimen democrático
no hubieras aceptado en los años 50, 60, 70, 80, 90, que el Tribunal Constitucional correspondiente, como se llame, le declarara la invalidez de las normas que hubiera emitido. Hubiera sido algo gravísimo, hubiera sido algo inaceptable, porque en el concepto de Estado social y democrático de derecho tenía que haber un relativo balance, aunque hubiera cargas, a veces más hacia lo social, a veces más hacia lo democrático, a veces más hacia lo liberal. Y ahí pareció una forma de conciliación para precisamente salir de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día no es tan claro que esos tres valores estén en la misma consonancia. ¿Por qué? Porque si tomamos el valor democracia pura y dura como mandato emitido por los electores o los ciudadanos en las urnas para tomar un determinado cauce de acción, se puede tener la tentación de decir lo democrático, de esos tres valores, social, democrático y derecho, lo democrático prevalece. De forma tal que bajo el impulso democrático, bajo la lógica democrática, ¿por qué un tribunal contramayoritario? ¿Por qué un tribunal sin legitimidad democrática directa puede anular las decisiones democráticas? Este es un fenómeno muy importante que me parece que lo podemos ver desde los mismos Estados Unidos en cuanto a la manera en que la justicia constitucional tiene un futuro incierto. Puede suceder, o estuvo sucediendo mejor, que en esa relación social, democrático y derecho se le diera un mayor valor al sentido liberal que al sentido democrático. Que así entonces el Tribunal Constitucional le daba un peso enorme a los derechos humanos, y al darle un peso enorme a los derechos humanos en el sentido de expresión liberal, controlaba, centraba, limitaba a las propias decisiones democráticas. ¿Por qué? Porque esas decisiones democráticas tenían que ajustarse a la Constitución. Pero en un régimen populista, de los que existen en varios países del continente o de los distintos continentes, la pregunta es otra. ¿Cuál es la restricción que se tiene en un orden populista para que quien obtuvo un mandato de las urnas bajo determinadas condiciones de generación del pueblo, de generación de conductas del pueblo, de generación de decisiones que no necesariamente basan por la Constitución, se autolimite respetando la justicia constitucional? ¿De qué tamaño es la tentación para designar jueces, ministros, que precisamente tengan la capacidad de expresar esa voluntad democrática? Esa voluntad democrática sin Constitución no tiene nada que ver con la justicia constitucional, porque la función de nosotros es precisamente mantener la justicia constitucional. Así como en los años 70, finales, 80, hubo todo este proceso muy interesante, un proceso civilizatorio después de la Guerra Fría, después de todos los intentos de revoluciones que se dieron o de asentamiento de distintos regímenes políticos en el mundo, que lo que se llamó la tercera ola democratizadora, muchos libros describieron este fenómeno. Ahí todavía la justicia constitucional alcanzó a tener una relevancia conceptual muy grande. ¿Por qué? Porque se dijo, si bien es cierto que se están estableciendo regímenes democráticos, esos regímenes democráticos tienen que pasar por el ejercicio constitucional. Lo que podemos estar enfrentando en el mundo con la justicia constitucional como fenómeno general es que precisamente estemos ante un cambio de signo de los tiempos, sea por frustración política, sea por las dificultades de la globalidad, sea por la enorme desigualdad que se está produciendo en el mundo, sea porque se están entronizando empresas, personajes, etcétera, porque hay una variedad de enormes razones, y yo creo que en nuestro tiempo todavía no tenemos la perspectiva suficiente para entender qué es lo que está pasando. Sí me parece que empieza a haber, o hay un reverdecer, déjenme decirlo así, de tentaciones autoritarias de distintos signos. Si ustedes leen lo que pasa en los países del este, será porque están entrando muchos migrantes, será porque hay diferencias, será porque hay desplazamientos de fuentes de trabajo, por una enorme cantidad de factores, empieza a haber una contracción de los valores democráticos. Y en esa contracción de los valores democráticos, ¿qué papel va a jugar? Precisamente la justicia constitucional. ¿Se va a seguir respetando la condición contramayoritaria? ¿Se va a seguir respetando el discurso en el que se diga
pues el amparo de don Perengano o de doña Perengana, o la acción de constitucionalidad, o la controversia constitucional, o inclusive para los jueces ordinarios, el control difuso, es tan respetable y tan respetado como para detener la acción legislativa o la acción ejecutiva o la acción administrativa, o eso es algo que en un ciclo histórico lo vamos a ver, si no desaparecer, sin menguar. Y me parece que es la pregunta importante de la justicia constitucional. ¿Van a mantenerse los modos de designación en el mundo de los jueces? Nos interesa que los jueces sigan siendo sujetos técnicos, que se les nombra por saber, no se les nombra por popularidad. A nosotros se nos nombra por saber. A veces nos equivocamos y a veces no, pero en general se nos nombra por saber. No tenemos elecciones populares como en la Constitución 57, que nos piden requisitos profesionales, a ustedes exámenes por ciertas condiciones duras de entendimiento. ¿Vamos a seguir en eso o va a cambiar la forma de designarse? La manera de permanecer en el cargo y nuestras garantías jurisdiccionales se nos van a mantener, o también esas garantías jurisdiccionales van a empezarse a borrar. Así como hay revocación de mandato legislativo o ejecutivo, puede haber revocación de mandatos. ¿Por qué? Porque hay un proceso democrático generalizado donde se da. Este es el problema de los polacos de hace 3 semanas, no crean que estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Es un problema vivo que tienen en Polonia en este momento. Se van a aumentar los tribunales constitucionales para generar nuevas mayorías, como quiso el presidente Roosevelt, inclusive en el New Deal, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró. ¿Qué es lo que cómo se va a confrontar esta idea de hay un cuerpo técnico de personas que bajo determinadas condiciones tratan de imponer una racionalidad jurídica, que somos nosotros desde luego, mediante procesos, pruebas, alegatos, argumentos, etcétera, o va a tratar de prevalecer una legitimidad democrática que entiende o que pretende entender un sentir popular, un sentir democrático, y con base en ese sentir democrático supone que puede rebasar las racionalidades y las formalidades generadas por el orden jurídico. Nosotros vivimos de formalidades, ustedes todos los días están en las formalidades. ¿Está a tiempo o no está a tiempo? ¿Está legitimado o no está legitimado? ¿Se sobresee o no? De eso vivimos. ¿Por qué? Porque son reglas, más allá de si nos parecen o no, pues son las condiciones del tiempo, de la justicia, del ciclo histórico que nos ha tocado vivir. Hace 200 años no era así, probablemente en 200 años tampoco. Entonces, esa forma de presentar las formalidades para decir, aquí no entra, aquí sí entra, etcétera, 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 todo lo que hacemos todos los días, esa condición se va a mantener, o simple y sencillamente se dirá, pues eso parece un conjunto de formalidades, un conjunto de bobadas, que no tiene nada que ver con una legitimidad democrática, con un impulso electoral, y ha llegado el momento de transformar las cosas. Y sí me parece que es un problema central. Estamos muy cómodamente instalados en nuestras categorías de derechos humanos. ¿Por qué? Porque de ahí provenimos, en nuestra concepción de democracia, en un respeto, en un diálogo, en una división de poderes. Estoy hablando de los jueces de prácticamente el mundo. Y estas son las condiciones de la justicia constitucional para mí en el porvenir. ¿Qué va a pasarnos como jueces constitucionales? Yo el 30 de noviembre me jubilo, o sea que es más bien una pregunta retórica. Pero más allá de eso, sí hay un problema central de defensa de la justicia constitucional. Podemos seguir manteniendo derechos, podemos seguir exigiendo cortes competenciales, tenemos las condiciones políticas para que esto acontezca, o el cambio de ciclo histórico que se está presentando en muchos lugares del mundo. Vean ustedes, nada más hagan una revisión de las elecciones austriacas, las elecciones polacas, todas las elecciones del este, etcétera, presionadas por diversos factores: empleo, trabajo, inseguridad, violencia, desigualdad. Son una gran cantidad de factores, están generando una manera diferente de entender estos fenómenos.
¿Qué es lo que yo creo que pasa con la democracia? Me parece que las personas asustadas, profundamente asustadas, ansiosas, inseguras por diversos motivos, buscan soluciones de carácter más bien carismático. Y este me parece que es un fenómeno que se está presentando desde el presidente Trump y desde el presidente Maduro. Me parece que son condiciones generales del mundo. Muy bien. Se va a buscar que la justicia tenga ese carácter carismático, ese carácter iluminado, ese carácter donde el juez por sí y ante sí en un ejercicio de justicia vea el fenómeno y respecto a ese fenómeno de una decisión, o vamos a lograr mantener condiciones formales, condiciones de racionalidad, condiciones procesales de resolución de los conflictos. Yo creo que este es, insisto, el futuro serio de la justicia constitucional. Y como no, esto no se notará, o no se está notando en muchos lugares del mundo actualmente, porque estos son inicios de procesos generales. Creo que estos procesos los veremos en 3, 4, 5 años, donde empecemos a tener una conflictividad entre lo que se supone es una voluntad popular, una voluntad democrática, una voluntad electoral, etcétera, y lo que suponemos son condiciones de racionalidad y prácticas asentadas, formalizadas, para tratar de disminuir conflictos humanos y conflictos sociales. Yo creo que este es el problema al cual tenemos. Yo quisiera dejar esto como tesis. Me dijeron que tenía yo que estar aquí sin poderme mover hasta las 7 de la tarde, así me dijo Mari, y pues yo fui siempre muy obediente a todo. Entonces, si les parece, dejo esto, y si ustedes gustan, y de verdad agradeciendo mucho a los coordinadores la invitación, tenemos yo creo que un material bueno para poder tener pues una conversación, y no yo aquí repitiéndome y poniendo ejemplos. Pero esta es la tesis que les quería poner como problema de la justicia constitucional y sus amenazas, tal vez lo debería haber llamado así, en el porvenir. Muchas gracias. En este momento vamos a proceder a una breve ronda de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes, señor ministro. Es un gusto siempre contar con su presencia aquí en Puebla. Gracias, señor. Y ahora, en estos tiempos que estamos viviendo de transición y en donde la democracia tiene, digamos, ahora una visión distinta, cuando se habla de una reforma constitucional con una base democrática, hay límites a esas reformas constitucionales, porque tradicionalmente se entiende que pues, cada uno de los poderes, de manera independiente, buscan mantener un equilibrio entre los demás poderes, de tal forma que pues no hay una invasión de uno sobre el otro, y en este ejercicio democrático de las mayorías, en una reforma que se quisiera hacer a la Constitución, se podría sobrepasar un límite, digo, al menos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista sociológico, estaría interesante ver qué sucede, porque en muchos otros estados se ha visto que pues, la mayoría es la que toma en sus manos las reformas constitucionales y pues, van muy lejos de lo que se podría pensar incluso en el marco de las reglas o de los márgenes de los derechos humanos. Mire, yo he pensado que hay dos cosas que distinguir. Uno es el constitucionalismo y otro es la Constitución. Estoy diciendo una obviedad. Pero, ¿qué es el constitucionalismo moderno? ¿De dónde proviene el constitucionalismo moderno? Si nosotros lo tomamos con seriedad, yo creo que el constitucionalismo empieza en el siglo XVII inglés. Mataron un rey, corrieron un rey, tuvieron guerra civil, tuvieron gobierno republicano, etc. Pero en la segunda mitad del siglo XVII se empiezan a construir un montón de ideas y un montón de normas y un montón de elementos de ordenación del poder.
se establece la garantía de los jueces, se establece la aprobación de los presupuestos por un año, empiezan a establecerse lo que nosotros conocemos ahora como garantías jurisdiccionales, etc. Locke escribe los 2 tratados sobre el gobierno civil, ahí hay una serie de cuestiones bien interesantes. A finales del siglo siguiente, con la revolución de los Estados Unidos, la revolución francesa, se van agregando otros elementos. Y yo creo que en el siglo XIX tuvimos muchísimos problemas con el constitucionalismo, y eso México es una muestra de eso, con la cuestión del 24, la del 36, en fin, todo esto. Pero este es un sistema que más o menos prevaleció en el mundo. Yo creo que, y después vinieron todas las presiones, digamos, sociales, ¿no? Los sindicatos, todo lo que vino al final del siglo, hasta que llegamos a la primera, muy mal resuelta, y después Segunda Guerra Mundial. Yo creo que se empieza a estabilizar lo que entendemos por constitucionalismo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Allí sí empezamos a tener una narrativa más o menos estándar de división de poderes, de principio de legalidad, de supremacía constitucional, de derechos humanos, pero eso se empieza a estabilizar y más o menos tenemos una forma después de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que hacia los años 80 todos más o menos teníamos claro que era esto. El problema que se presenta entre el constitucionalismo y la cuestión es que el constitucionalismo es un conjunto de normas de otros órdenes que nos parecen valiosos, decisiones judiciales, ya sabemos, Marbury contra Madison, etcétera, constituciones, modelos que más o menos nos parecen referentes. Pero el problema en las constituciones positivas de cada uno de los estados es que toman algunos de estos elementos y yo creo que tienen un margen de desviación, más o menos. Es decir, la acción mexicana satisface los estándares del constitucionalismo, pues yo creo que sí. Y la Constitución española, pues yo creo, y la argentina, sí. Ahora, la cuestión de tal o cual país no desapareciera que no. Entonces hay como una varianza. Aquí el enorme problema que se nos presenta es, si tuviéramos un constituyente electo democráticamente, con todas las cosas, no como golpe de Estado, bajo una condición, como hicieron los brasileños, los colombianos, que generan dentro, o sus poderes constituidos generan poderes constituyentes, sí me parece entonces que se presenta una discusión muy seria, porque lo que usted tiene es un proceso nacional democrático actuando frente a sí mismo, con algunos referentes de derecho internacional, con algunos referentes más que todo culturales del constitucionalismo, tratando de limitarse a sí mismo. Y este me parece que es el problema central. ¿Qué desviaciones tendríamos que encontrar en una constitución que hipotéticamente se emitiera entre nosotros para que al final dijéramos, pues esa constitución no satisface los estándares del constitucionalismo? Pues tendríamos que encontrar que el titular del Ejecutivo asume 2 o 3 funciones, cosa que sería contra la división del poder, que la Constitución no tuviera un reconocimiento de derechos humanos, en fin, las 5 cosas estándares que yo dije hace un rato. Pero salvo esas cuestiones sí queda un margen de apreciación muy fuerte, para decir esta Constitución satisface o no condiciones de constitucionalismo. Y ahí es donde me parece que es una discusión bien interesante. Yo en lo personal no soy partidario de una nueva Constitución. ¿Por qué razón? Porque creo que no estamos en el proceso social y político que nos generara esa condición. Y segundo, porque me parece que una Constitución en este momento lo único que sería como una certificación de que ciertos grupos han llegado al poder y que tienen derecho a imponer o a establecer un conjunto muy grande de condiciones respecto a las cuales el resto lo tendríamos que hacer. Creo que yo en lo personal no sería partidario. Esto es un ejercicio complicado. Y lo que se ha observado empíricamente de otros órdenes jurídicos de otros países es que cuando se dan estos procesos, como todo el mundo quiere quedar bien con todo el mundo acepta que la Constitución quede lo que cada cual propone. El ejemplo histórico más fuerte de esto es la Constitución de Weimar, ¿no? Que es un ejemplo muy bien estudiado. La democracia cristiana pusieron todo lo que les pareció bien, los socialistas, la socialdemocracia puso todo lo que les pareció bien, quedó una constitución inmanejable, una constitución que al final de cuentas, cuando empiezan las presiones autoritarias de Hitler y los partidos, el Partido Nacional Socialista, no puede resistir absolutamente y se despedaza. Y entonces empiezan a entrar en estados de excepción hasta que sucede lo que ya todos conocemos, con fines muy trágicos.
Entonces yo sí creo que las constituciones, pues si se va a hacer adecuaciones, se va adecuando. Pero lo único que nos queda para contener y contender contra eso, pues es por curioso que sepa, estas categorías culturales, históricas, sociales, que les llamamos constitucionales. No creo que haya ningún otro tipo de elemento con lo cual contender a ellas. Me parece muy difícil que los tribunales constitucionales, ha habido casos en guatemaltecos, ¿sí?, pero que los tribunales constitucionales hagan una especie de reflexividad sobre la propia Constitución y ellos declaren la Constitución. Entonces sí creo que eso es un tránsito muy complicado. Y creo que el parámetro, insisto, es más bien de orden cultural, general, de lo que se suele llamar la civilización de los tiempos, los signos de los tiempos, cosas de esa misma naturaleza. Tiene implicaciones en las relaciones internacionales, sí, tiene implicaciones en la legitimidad política, sí, tiene implicaciones en la violación a los derechos humanos, si es que se llegara a una supresión, a una restricción, sí, pero creo que mucho más allá de eso no tiene consecuencias enormes. Buen día, señor ministro, gracias por estar aquí. La pregunta obligada sería también en el ámbito internacional, o sea, ¿qué papel jugarían los tribunales internacionales, Corte Interamericana, por ejemplo? El caso Gelman contra Uruguay le pone límites al poder democrático específicamente claros, que al final de cuentas pudiera pensarse que no, políticamente pues no llevaría a ningún sentido, porque podríamos tener una sentencia de Corte Interamericana que simplemente no se cumpla por el Estado mexicano, o que el Estado, o cualquier Estado, el que sea, se saliera del sistema interamericano, pero digamos el punto de que el derecho pretende, a esa racionalidad que usted nos comenta, limitar el abuso sobre los derechos humanos, que podría estar encaminado a diversas garantías de orden institucional, también pudiera ser una situación que pudiera ser un camino, ¿no? Me refiero a lo siguiente: los países, como lo hemos visto, es muy fácil a un poder político modificar una constitución, y si el poder constituido, Suprema Corte Nacional, se autolimita y dice yo no le entro a esas modificaciones constitucionales, entonces la jurisdicción internacional no tendría el problema de conocer sobre la convencionalidad del orden constitucional o las reformas constitucionales democráticas, entre comillas, que se hagan, pero finalmente no sé su opinión al respecto, ¿a qué nos llevaría eso? Mire, yo no sé si estoy siendo un poco pesimista, pero yo lo que quiero observar es el fenómeno general, porque así como somos capaces de hablar de la justicia constitucional o la jurisdicción constitucional en términos globales, yo creo que lo que tenemos que entender es también que estos fenómenos políticos están teniendo condiciones globales. Este sí me parece que es un asunto central, porque si no, me quedaría yo en lo anecdótico, y creo que no es ese no, o al menos no pretendo serlo. Tenemos muchos problemas en la manera en que se está entendiendo hoy el ejercicio del poder político. Leí un libro de una persona que decía cuáles son condiciones, por ejemplo, y desde luego no estoy pensando en eso, no estoy pensando, es simplemente lo tomo en este sentido. Un profesor que escribe un libro muy importante, Kindleberger, que dice ¿por qué se genera la Segunda Guerra Mundial? Entonces, pues porque los regímenes y todo. Dice, hay una explicación muy interesante, dice, porque lo que estaba por nacer no había nacido, que era la posición hegemónica de los Estados Unidos, y lo que se tenía que morir no había muerto, que era la posición hegemónica de la Gran Bretaña. Entonces, lo que faltó era un árbitro mundial. Entonces empieza a haber golpeteos entre unos países, otros, finanzas, negocios, en los modelos económicos de aquel entonces. Me parece que es un asunto central. Creo que en estos momentos de enorme incertidumbre, no sabemos si vamos a ser desplazados por robots. Tenemos unos procesos grandísimos de desigualdad, un porcentaje pequeñísimo de la población contra una gran cantidad de la riqueza mundial, y porcentajes gigantescos de la población que están en condiciones pues francamente miserables. Y así hay una pérdida de identidades, hay procesos migratorios gigantescos que amenazan a las comunidades en los términos sociológicos más fuertes.
hay procesos muy grandes de desarraigamiento, hay cambios en las formas constitutivas de las sociedades, de las familias, hay una gran cantidad de fenómenos. Y hay explicaciones, que yo coincido con ellas, en el sentido de que cuando eso nos empieza a pasar, en lo individual o en lo colectivo, o ya en lo general, lo que vamos haciendo es restringirnos o retraernos, más que restringir, retraernos hacia nosotros mismos. Entonces, procesos como la democracia están implicando sociedades abiertas, sociedades participativas, sociedades con una condición de igualdad. ¿Por qué? Porque son fenómenos que se pueden recrear, discutir, informarse, votar. Cuando esto empieza a fragmentarse, entonces sí hay las tentaciones de buscar personas que estén en la posibilidad de salvar lo que uno es, la identidad, la religión, en fin, esto está lleno en la historia de ejemplos. Entonces, ahí esto me parece muy interesante porque, insisto, vemos a la justicia constitucional como si siempre estuviera ahí, como si hubiera una flecha, así como dicen los físicos, en el tiempo, que es una flecha continua que siempre va a ir avanzando, como si hubiera una filosofía en la historia que nos va llevando así cada vez hacia un estadio mejor. Yo no creo que esas cosas sean así lineales, y si hay sol, pues hay que trabajar mucho para ellos. Entonces, me parece que empieza a ser la condición. Entonces, reflexionar sobre qué va a hacer la justicia constitucional en estos tiempos es un asunto serio. ¿Por qué? Porque tal vez los márgenes de la justicia constitucional se pretendan, eso no quiere decir que nosotros claudiquemos, pero se pretendan, en el mundo estoy hablando, restringir. En la tensión entre seguridad pública o seguridad individual y derechos humanos, ahí hay una tensión pavorosa que todos nosotros padecemos diario. Si liberamos, si decimos que la prisión preventiva aplica para que los que estaban antes, que van a salir 10.000 asesinos seriales en la noche de mañana, todo eso lo hemos leído y lo hemos oído y lo hemos padecido. Entonces, hay tensiones en ese mismo sentido. Como esas se pueden ir multiplicando. Entonces, yo por eso insisto, somos contramayoritarios. Eso no puede, fuimos creados para ser contramayoritarios. Fuimos creados, fuimos concebidos, fuimos pensados para decir, pues mire usted, más allá de lo que digan las mayorías, los jueces generan esa condición de restricción, esa condición de impedimento, esa condición de anulación, por muy mayoría que ustedes. Entonces, insisto, no el nacimiento, ya todos hemos leído de eso, yo simplemente digo lo que todo, que si la Constitución austríaca de 20, que si la Constitución española de 30, ya, todo eso asúmanlo como información, yo no les vengo a informar, porque todos ustedes lo saben mejor. El tema es que nada de eso funcionó. Ahí están las pocas sentencias de Austria, casi el desastre que fue a los españoles, eso ya lo saben. El problema realmente empieza después de la Segunda Guerra Mundial, con los españoles, con la Corte de los Estados Unidos en la presidencia de Warren. Es un momento bien interesante que esto es casi hasta los años 50. Y de los 50 para acá nos ha parecido espléndida la justicia constitucional, sí, pero en condiciones democráticas. Nadie se le ocurría decir que la Unión Soviética iba a tener un tribunal constitucional, eso hubiera sido una cosa, ¿no? Los chamusca todos están. Entonces eso no tiene ningún sentido. En el mundo libre, occidental, llámale con qué, ahí empieza a tener este sentido de realidad. Pero si cambian las precondiciones generales democráticas, ¿qué ajustes, qué cosas tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Qué margen? Y allá sí hay problemas que a mí me parecen muy finos. Tiene usted toda la razón, señor maestro, toda. En casos límites se puede ir a la jurisdicción internacional, sí, pero por derechos humanos. Entonces tiene usted que encontrar la motivación para convertir el problema. Si no lo puede transformar en derecho, pues entonces no tiene ningún sentido, porque entonces no hay partes dialogantes. Entonces ese me parece que sí son reflexiones, tampoco tengo las soluciones. Yo el año que entra me voy a reflexionar, me invitan en unos 6 o 8 meses después de que esté yo reflexionando y a ver si se me ocurre alguna cosa. Tampoco es que yo tenga soluciones para todo. Ahorita lo único que estoy viendo son problemas. Pero sí creo que tenemos que darle esta condición histórica en el trayecto general de lo que se viene. Y otra cosa que sí me parece muy importante en esta misma situación, los derechos humanos, por favorables que nos parezcan, por benéficos, por interesantes, por valiosos, tampoco son construcciones naturales.
Los derechos humanos se ejercen, se consolidan, se establecen, nacen, crecen, se disminuyen, crecen, se disminuyen, y es un proceso fuerte. Yo a veces tengo la intuición, y estoy hablando como generalidad, que en el mundo tenemos dos dimensiones de los derechos humanos. Una dimensión retórica, donde todo el día estamos al grito de viva los derechos humanos, y una dimensión práctica, donde a mí me parece que sutilmente, suavemente, se va restringiendo, o se va achicando, o simplemente se van declarando improcedencias donde no se puede definir o no se vuelven a definir esos derechos para efectos de expandirlos. Simplemente se congelaron, y atrás de esa determinación que los congeló, declaramos improcedentes, y entonces no tenemos que volver a lidiar con el derecho. Yo creo que aquí hay fenómenos muy interesantes, pero tampoco los derechos humanos son categorías naturales, no es algo que llegó como el 620 para los que vivieron en la Ciudad de México para quedarse, son algo que hay que ir construyendo y construyendo y construyendo muy en serio, porque de otra forma eso se diluye, eso se pierde. Hay otras categorías sociales, la inseguridad o cualquier otro valor de estos, que o el progreso o la economía o lo que yo que sé, y entonces esos derechos van teniendo relaciones muy fuertes de constricción. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí. Sí, sí. Yo sí lo oigo. Ya está cerquita. Agradecerle la conferencia. Yo soy Alejandro Andraca Carrera, laboro como juez de distrito aquí en el estado de Puebla, y a mí me genera, digamos, los comentarios que se han dado me generan una inquietud muy concreta. Noto quizás que esta problemática que se está planteando para la justicia constitucional deriva pues, de un cierto sentimiento o percepción de desilusión social hacia la justicia constitucional. Una especie de crítica de que pues, no resuelve siempre los problemas de manera puntual o al menos pragmática frente a las realidades que se quieren solucionar de manera muy inmediata, ¿no? Esto es, si hay un cambio de régimen o hay una decisión democrática mayoritaria hacia un sentido distinto, tal parece que la justicia constitucional a veces es un dique, obviamente por los valores que prodiga la Constitución, frente a ese cambio de dirección radical que se quiere dar. De tal manera que, vamos, por su propia o diseño institucional, la justicia constitucional, como ustedes de luego nos lo refieren, es contramayoritaria, y en ese sentido pues, no obedece en lo general pues, al pragmatismo democrático y al sentimiento a veces pues efusivo que tienen en algunos momentos históricos las sociedades. Me parece que ahí el reto va en dos sentidos, ¿no? En una parte, en establecer también de manera muy puntual que el beneficio de la justicia constitucional es también muy puntual y que debe subsistir a pesar de que las sociedades pues den cambios de dirección a su propio devenir histórico, porque la justicia constitucional será ese aspecto que va mediando o encontrando pues, cauces para darle sentido a esos cambios de dirección social y permite también que las minorías que van quedando dentro de esas decisiones pues puedan ser respetadas, con los ejemplos históricos de que cuando no sucedió así hubo desde luego tragedias históricas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, me parece que también la justicia constitucional, insisto, más allá de que tenga una finalidad muy práctica, no sé si pudiéramos también nosotros conceptualizar este reto a partir de que encuentre formas a veces, insisto, más puntuales o más mediatas de aterrizar el deseo social de justicia. No sé si en esa parte existe una especie de reto, porque la justicia constitucional, insisto, por su propio diseño, muchas veces no es tan inmediata
la percepción que tiene de realizarse en la sociedad. Espero no ser aquí un poco redundante, ¿no? Pero la percepción que yo tengo va más bien por el sentido, ¿no? Que no siempre se entiende la necesidad que sí existe desde mi punto de vista de la justicia constitucional, porque de no ser así o de eliminarla, se pueden caer en riesgos muy puntuales de los cuales ya hemos tenido noticia histórica. Sí, no, justamente yo empezaría con lo que usted terminó, que fue lo que traté yo de decir. Si estamos en una condición democrática donde todos ajustamos el sentido del juego, pues desde luego no tiene ni sentido decir esto, pero estábamos en la condición democrática. ¿Qué tanto le debe haber parecido al presidente Eisenhower que Warren, el presidente de la Corte de los Estados Unidos, le dijera que iba a entrar en un proceso de integración de las personas, de los afroamericanos y los blancos? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Le pareció razonable? No lo sabemos, pero mandó los soldados para que integraran a las personas. ¿Le pareció buena idea, mala idea? No sé, pero las condiciones del juego eran: yo sí estoy dispuesto a hacer lo que mi Corte Suprema me ordena. Algo tan complicado en ese momento como integrar estas dos posiciones sociales. Pero la regla del juego es esa: yo sí estoy dispuesto a que mi Corte me diga cosas que hacer. Yo el problema lo estoy planteando exactamente al revés, es qué hacemos en una condición como la de los polacos, voy a poner un caso externo, donde la Corte Suprema le dice que no le parece nada bien que se prohíbe el aborto. En un país tan católico como Polonia, ¿va el gobierno de Polonia a respetar esto? Yo coincido con usted que es un factor de equilibrio, es un factor de racionalidad, y si justamente lo que no queremos es ese factor de control y de equilibrio y de racionalidad, ese es el problema. Y le digo, yo quiero simplemente romper esta idea que tenemos de que porque es bueno va a ser, eso en ningún lugar ha sucedido. Y dos, nacieron juntas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen que permanecer juntas? Probablemente sí. ¿Y qué pasa si uno de los dos factores que están unidos en esta condición se quiebra, se debilita, se modifica? ¿Cuál es la condición de esta otra variable? Ese es el problema que yo estoy tratando de decir. No estoy hablando, por eso no he puesto ejemplos de aquí ni nada, estoy hablando como un problema general en el sentido de las cosas. Y hay cambios de los signos de los tiempos que generan funciones diversas de la justicia. Voy a arriesgar un poco una comparación. ¿Qué pasa con una Europa? Y no es Europa, es el mundo entero en los años 20 del siglo pasado. Entramos en procesos fascistas, nazistas, socialistas, procesos muy autoritarios. ¿Por qué en ese momento, en los años 20, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que pasó, después de la dificultad de ordenar un mundo, que era un problema del mundo con las colonias, por qué en ese momento, en los años 20, se genera una condición donde muchos regímenes, los franceses, los ingleses, no estamos hablando de excepciones, toman una deriva autoritaria? ¿Qué condiciones sociales había para que la deriva fuera hacia allá? Pues identificamos con los personajes de Hitler, Stalin, pues sí, pero hay una deriva general. ¿Qué pasó con la justicia? No había justicia constitucional, era muy precaria. ¿Qué pasó con la justicia en aquellos años? Hay libros bien interesantes que nos explican lo que sucede. El caso mejor analizado, como ejemplo, el de los nazis. Los jueces empezaron a ceder espacios bajo la sospecha de que las personas no tenían una conducta favorable al régimen. Esto hay unos libros buenísimos. El delito no existía, no mataron a nadie, no violaron a nadie, no robaron a nadie, simplemente es, presuponemos que esta persona no está siendo muy favorable al régimen. Y del primer caso al segundo, al tercero, y después, como todos, hizo una jurisprudencia de barbaridades, con aplicación de tribunales. Lo mismo que tenemos hoy para, yo qué sé, debido proceso, da igual, lo mismo, pero con no ser favorable al régimen. Entonces, ese es el punto que yo quiero simplemente enseñar, y coincido con usted en esa parte del asunto. Entonces, creo que sí tenemos que precavernos que lo que tenemos no es natural,
no es natural, ¿eh? Esto, si son dos factores y se quiebra uno, el otro también se quiebra. Cambia su contexto, voy a decirlo así, de actuación y de realización. Y me parece importante. No sé si así como un tercer proceso democratizador que le pegó a los países de África, los países de Asia, en fin, todo lo que hemos leído de eso, a lo mejor yo estoy exagerando, pero sí veo que hay algo en Grecia, veo que hay algo en Polonia, veo que hay algo en todos los países del este, o sea, son como muchos fenómenos de distinta naturaleza como para suponer eso. A lo mejor de esto viene un desencanto y ojalá que venga, y entonces digamos, ojalá. Entonces ahí sí la justicia constitucional será un elemento central para reestructurar esas condiciones de racionalidad. Pero sí me parece que debo estar muy alertas a que precisamente por la condición contramayoritaria se nos presenta un problema importante. ¿Por qué? Porque ustedes, jueces, no están entendiendo la democracia. Porque lo que la democracia quiere es esto. Y cuando usted me sale con que hace esto, hace el otro, usted está a contrapelo de la historia. Y ya hemos tenido experiencias de eso. Y pongo el caso más simple, no tiene nada que ver con eso. Otro problema, y es un problema nacional. Cada vez que salimos con algo de debido proceso, así nos va. Pareciera que el debido proceso es el enemigo del establecimiento, del restablecimiento de las condiciones de seguridad en el país. Eso que es así, porque es de esta dimensión, siendo muy trágico el problema, no lo quiero minimizar en absoluto, pero cada vez que argumentamos debido proceso, nos dicen, el señor no está entendiendo la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de la inseguridad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tomar cualquier cateo por bueno, cualquier cosa por buena y todos para adentro. Lleve eso a condiciones generales del régimen político. Ahí es donde me parece que está el tema central del asunto. Y es muy interesante lo que usted dice. Creo que hay que afinar en ese sentido y hay que estar alerta. Y a mí lo que me preocupa mucho, insisto, y quiero terminar con esto, es pensar que las cosas son así, porque así son, porque así fueron, y porque si no, esto no es así, ni va a ser así, y tenemos que estar alertas de ese tipo de condiciones. Y yo creo que en términos de la función, si creemos en el constitucionalismo, si creemos en el Estado de Derecho, en fin, todas esas cosas, más allá de figuras retóricas, pues sí hay que decir aquí, observamos el mandato, que era lo mismo que usted preguntaba, maestro Baltazar, en el mismo sentido tenemos que hacer una contención también de ese tipo de cosas, como categoría general de jueces del mundo. Yo me estoy refiriendo a los jueces como categoría general de profesionales del derecho que en el mundo hacemos cosas, a diferencia de lo que hacen los ingenieros o los panaderos o simplemente como ejercicio de profesión. Agradecemos al señor ministro esta dinámica tan interesante.